¿Cómo y por qué decidiste escribir un libro antiislámico? ¿Cómo fue tu vida en relación con la fe? ¿En qué creías? ¿Cuál fue la más dura y más lamentable expresión que usaste para el Islam? ¿Cuál fue la reacción de la gente que te rodeaba cuando te hiciste musulmán? Me dije a mí mismo, el Islam es una mentira, el Islam es peligroso. Recibí más de 2000 amenazas de muerte. Y al final decidí escribir un libro contra el Islam. Dios me dio una señal para que estuviera 100% seguro de que este era el camino. No pude dormir por ello por 2 días. No podía aceptarlo, era tan extraño. Salam aleikum, hermano Joram Van Klaveren. Gracias por aceptar nuestra invitación y estamos encantados de tenerte con nosotros. Primero quiero preguntarte quién es Joram. Wa alaikum salam. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí estar aquí. Joram Van Klaveren nació el 23 de enero, en 1979, en Ámsterdam. En una familia bastante normal. Padre, madre, hermano, hermana menor, un gato. En Ámsterdam nací y crecí allí, en una familia protestante practicante. Luego de terminar el instituto, estudié religión comparada. Fui profesor durante unos años. Han habido muchas cosas en Holanda, especialmente en mi vida. También, cuando miro el panorama general, cuando se trata del Islam, me hice políticamente activo en el Partido de la Libertad. Me convertí en miembro del Parlamento y al final decidí escribir un libro anti-Islam. Lo que comenzó como un libro anti-Islam se convirtió en esta búsqueda de Dios y terminó convirtiéndome en musulmán. ¿Cómo fue tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? Antes de ser musulmán, era cristiano protestante de la Iglesia Reformada. Leíamos la Biblia, todos tenemos nombres bíblicos, todos fuimos bautizados, fuimos a la iglesia, etcétera, etcétera. Así que éramos bastante cristianos en ese sentido. Por supuesto, creía en un creador, creía en el cielo, en el infierno, creía en los ángeles, en las revelaciones. Y por supuesto, lo que separa a los cristianos de los musulmanes es que creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de una manera más filosófica, yo creía que era Dios mismo, por supuesto. Creía en la resurrección y crucifixión de Cristo, por supuesto. Y creía en la expiación, entonces. Pero porque la Trinidad es un concepto muy complejo. Lo creas o no, sigue siendo muy complejo. Porque si hay un Dios en la Biblia, dice que Dios es eterno, pero si tú eres eterno y al mismo tiempo mueres, no puedes ser eterno y mortal al mismo tiempo. Así que eso fue algo que cuando fui un poco mayor, 16, 17, empecé a cuestionar cosas como esa. No es muy lógico. Hablé con muchos sacerdotes, predicadores, incluso rabinos. Y las respuestas que obtuve no fueron muy satisfactorias. Eso lo hizo para mí algo complejo. Y al final tuve algunas dudas sobre este tipo de cosas. Pero me dije, bueno, lo dejé a un lado y pensé como un juez, simplemente lo creo y tal vez no soy lo suficientemente inteligente como para tener la imagen completa. Y todavía creía en Dios, todavía creo que Jesús fue una persona muy importante. Creo que es el Hijo de Dios, pero ¿cómo exactamente? Lo dejé como que lo era. ¿Cómo y por qué decidió escribir un libro antiislámico? Después del instituto fui a la universidad e hice religión comparada. Y lo notable, creo, fue que mi primer día en la universidad fue el 11 de septiembre de 2001. Ya pensaba, ok, estos chicos musulmanes están un poco locos y esa religión no es la verdad. Entonces, unos años más tarde, fue este tipo en los Países Bajos, Theo van Gogh. Era un famoso cineasta y fue asesinado en la calle. Le dispararon e intentaron degollarlo y le clavaron un cuchillo en el estómago con una carta. Para otra chica, Jan Hirsi Ali, y decía, tú eres la siguiente. Eso fortaleció mis sentimientos antiislámicos de tal manera que pensé, bueno, tengo que ser políticamente activo para hacer algo y detener este mal o dañará a nuestro país. Empezaste política por culpa del Islam. Eso realmente tuvo que ver con el Islam. Fue la razón por la que quise escribir un libro para explicar a la gente por qué el Islam es un peligro para el mundo. Cuando estaba escribiendo mi libro, como dije antes, las preguntas, las dudas que tenía sobre el cristianismo volvieron a surgir. Y eran sobre la verdad, por supuesto, porque yo era un cristiano creyente. Y las preguntas cristianas que tenía, al final, fueron respondidas de manera islámica. Porque, por supuesto, cuando empecé a escribir el libro, mucha gente pensó que era un libro político. Pero no era tanto un libro político, era un libro religioso. Porque quería mostrar a la gente por qué el Islam era un peligro como religión. Y lo escribí desde una perspectiva cristiana. Así que al principio hice una comparación entre el concepto cristiano de Dios y el concepto islámico. Así que empecé a compararlo, pero como tenía estas dudas sobre la Trinidad, y vi el Tawhid, la unicidad de Dios en el Islam,
Sí, eso suena un poco más lógico. Y entonces pensé para mí mismo, bueno, releí la Biblia para verla, para refrescarme, para ver. Vale, ¿por qué el concepto del Islam, el concepto de Tawhid, no es el concepto cristiano? Pero cuando leí el Antiguo Testamento y vi lo que el profeta del Antiguo Testamento dijo, había un Dios, un Dios, un Dios. Y entonces pensé, ok, miraré solo las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y luego está esta historia en el Nuevo Testamento en la que un tipo viene a Jesús y le pregunta, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo ganarme el paraíso? Y dijo, hay dos cosas. Dice, aquí, oh Israel, aquí tu Dios es uno. Y trata a tu prójimo como quieres que te traten a ti. Así que pensé, bueno, hasta Jesucristo dice, oh Israel, tu Dios es uno. Pensé, bueno, todo este concepto musulmán de Dios suena más lógico. Y es el mismo concepto que encuentro en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sé que el cristianismo como religión enseña algo distinto, pero no es el concepto de Dios que encuentro en la Biblia. Así que después de semanas y semanas de estudio, leyendo y releyendo todo tipo de libros, pensé para mí, ok, tal vez esta unicidad de Dios es algo que es verdad. Así es como empezó. ¿Qué recursos utilizaste mientras investigabas? Porque estaba algo conmocionado, empecé a escribir a varias autoridades sobre estos asuntos religiosos. Y uno de los tipos a los que escribí fue Sheikh Abdul Hakim Murad. Él es profesor en la Universidad de Cambridge. Pero en cierto modo era un poco extraño, por supuesto, porque yo aún era un político en ese entonces. Y estaba escribiendo un libro anti-islam con un propósito anti-islamista. Y le pregunto a este profesor musulmán de otro país, ¿puedes ayudarme? Así que le dije que estaba escribiendo un libro y tengo muchas preguntas. Así que fui muy claro en por qué pensé que el Islam promueve el terrorismo. Porque es anticristiano, anti lo que sea. Y después de, creo que 6 semanas, me envió un email muy extenso. Y empezó a explicar, directamente respondió a muchas de mis preguntas. Pero también me dijo, tienes que leer este artículo, lee este libro, lee ese libro, pregunta a esta persona. Así que era muy extenso en su manera de explicar. Pero al final, después de leer todos estos libros y artículos, y hacer una comparación entre los profetas del Antiguo Testamento con Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ya no tenía argumentos para decir que ellos son profetas y él no. Y pensé para mis adentros, si acepto a Moisés por estos motivos y no puedo aceptar al profeta, entonces hay algo más. Así que pensé, ¿por qué no creo que sea un profeta? Y pensé que tal vez era porque tenía muchas esposas. Pero entonces, de nuevo, cuando miras a Salomón o miras al rey David, Abraham, hay mucha gente en el Antiguo Testamento que tenía aún más esposas. E incluso cuando miras fuera de los libros religiosos, culturalmente en Europa, en África, en Asia, en todas partes, había hombres con varias esposas por varias razones. Así que pensé, esa tampoco puede ser una razón. Así que una a una, todas estas razones se fueron cayendo. Al final pensé, bueno, tengo que decir que todos ellos no son profetas. Pero yo no creía en eso porque pensé, bueno, las cosas que hicieron, decían, los milagros que ocurrían, etc. Fueron confirmados en lo que decían y en lo que hacían. Así es. Pero entonces tengo que aceptar que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam quizás también sea un profeta. Así que lo estaba dudando. Primero pensé, bueno, es la persona más malvada que conozco, lo sé, por la historia. Entonces dije, bueno, quizás no sea tan malvado, pero no es un profeta. Y empiezo a dudar, quizás sí es un profeta. Sí, eso me llevó, por supuesto, a leer un montón de libros de nuevo. Y una cosa que fue muy sabia por parte de Hakim Murad en decir fue que dijo, bueno, los libros que lees sobre el anti-islamismo, sus argumentos están escritos por no musulmanes. Él dijo, si quieres saber más sobre el cristianismo, no lees libros de ateos. Empiezas a leer los libros de los cristianos. ¿Por qué creen en esto? ¿Cuáles son sus argumentos? Tienes que hacer lo mismo con el Islam. Así que empiezas a leer libros islámicos de maestros islámicos, de eruditos islámicos, etc. Y podrás ver si comparas esos libros sobre el mismo tema de las personas que son musulmanes y escribieron esos libros y de no musulmanes, puedes ver dónde tomaron el camino equivocado, dónde tradujeron las palabras de forma equivocada. Quizás no adrede, sino simplemente porque no sabían. Donde se añaden cosas, donde se dejan cosas afuera. Así que al final se puede observar cómo surge esta otra religión prácticamente creada por todas estas circunstancias. Y eso es lo que hice, y es lo que hice también con la vida del profeta. Porque leí un libro de Martin Links, Mohammed, su vida basada en las fuentes más antiguas. Y fue escrito, por supuesto, por un converso. Y su forma de razonar, su forma de contar, su forma de escribir me atrajo, porque culturalmente es lo mismo. Cómo enfoca un determinado tema, etc. Y fue la primera vez que lo vi. No tanto como un señor de la guerra, porque esa es la imagen que tenía en mi mente, sino que lo vi como un padre, y lo vi como un amigo y un maestro y mucho más. Vi a la persona en su personaje y dije, bueno, puedo decir mucho, pero no puedo decir que este no es un buen hombre. Así que su carácter me motivó a leer más y a querer saber más. ¿Qué fue lo que más te sorprendió mientras investigabas?
La historia sobre Hind. Había algo que, como un interruptor, como que tenía que cambiar. Y fue porque pensé que Hind era la mujer de uno de los enemigos, Abu Sufyan. Y en cierto modo dio dinero para matar a Hamza, el tío favorito del profeta. Y eso fue lo que ocurrió en el campo de batalla. Lo mataron. E incluso desfilaron con sus orejas y le cortaron la nariz, cosas horribles. Así que el profeta estaba profundamente triste por lo sucedido. Y años después se hizo poderoso, llegó al poder en la Meca. Y allí estaba Hind, y estaba leyendo este libro y pensé, ok, ahora ella es crucificada, o le cortan las manos, o algo así. Pero él dice, bueno, no puedo mirarla ahora mismo, pero todo el mundo está perdonado, y si quieres quedarte aquí y vivir entre los musulmanes, es posible. Si no quieres eso, puedes irte, pero el derramamiento de sangre ha terminado. Y pensé para mis adentros, ella está perdonada. Si puedes perdonar a alguien que mata a un familiar, especialmente un tío favorito. Si incluso empieza a desfilar con partes de su cuerpo para mostrárselas a otras personas, que te humilla y a lo que representas por ello. Eso significa que tienes un gran carácter. Es muy especial, es algo que no se ve. Y eso es lo que él hizo, así que pensé para mí mismo, bueno, era un tipo realmente especial. Cuando vi eso pensé, bueno, tengo estos argumentos de que es un profeta. Veo su carácter, veo la forma en que trataba a otras personas. Veo cómo trataba a sus enemigos, creo que es un profeta. Pero luego pensé para mí mismo, wow, eso es horrible. Porque ya acepté esta unicidad de Dios y ahora digo que Él es un profeta. Si digo que solo hay un Dios y que Mohammed sallallahu alaihi wasallam es su profeta, es casi shahada. Así que me dije, ok, cerremos los libros, paremos, esto va en la dirección equivocada. Y por supuesto, ya no era tan antiislamista por lo que leí o lo que vi y lo que experimenté. Y lo que te cuento ahora suena un poco cuento de hadas, pero en verdad ocurrió. Se encontraban todos estos libros en la mesa y cuando tuve esta sensación de sí, ok, esto es shahada. En cierto modo, y dije, bien, guardaré todos los libros y los pondré en el estante alto. Pero había tantos libros que algunos se cayeron de la estantería. Y uno de los libros que se cayó de la estantería fue el Corán. Y cuando lo recogí, mi mano estaba en la página del Surah 22, Aya 46. Y dice, no son los ojos los que están ciegos, sino los corazones. Y pensé para mí, ese es realmente mi problema. Porque no eran los ojos, realmente pude ver lo que yo mismo escribí. Nadie me obligó a escribir este libro, nadie me dijo tienes que escribir esto o aquello. Lo escribí yo mismo y pude verlo con mis propios ojos. Pero aún así no podía aceptar el hecho de que dijera es un profeta y está Dios, simplemente no podía. Así que no eran mis ojos los que estaban ciegos, en realidad era mi corazón. No podía aceptarlo, creo que mi nafs o lo que sea, mi ego, no podía aceptarlo. Así que dije, Dios, no me importa si eres el Dios de la Biblia o del Corán. Dame una señal o algo para estar 100% seguro de que este es el camino. Y me fui a la cama, y cuando me desperté me sentía muy seguro de mí mismo. Realmente me siento muy seguro. Nunca había estado tan seguro de algo. Toda la ansiedad o toda la cuestión de la duda desapareció como la nieve al sol. Y me dije, bueno, creo que soy musulmán. Y entonces, por supuesto, tuve que decírselo a otras personas. ¿Cuál fue la reacción de la gente que te rodeaba cuando te hiciste musulmán? Salam aleikum, hermanos y hermanas. Vimos que el 80% de nuestra audiencia, incluyendo la de este video, no están suscritos a nuestro canal. Como ustedes saben, somos una organización sin ánimo de lucro y la publicidad está desactivada en nuestros videos. Así que la única razón por la que pedimos esto es para difundir la verdad. Puede parecer un acto pequeño, pero inshallah puede ser un medio de orientación para muchas personas. Ahora hagamos clic en el botón de suscripción y caminemos juntos hacia la eternidad. ¿Cuál fue la reacción de la gente que te rodeaba cuando te hiciste musulmán? Fueron muy negativos. Por supuesto, para mucha gente, especialmente algunos tíos y tías, fue una especie de shock. Se enteraron cuando salió en las noticias y se lo conté a mi madre y mi madre empezó a llorar. Mi mujer fue bastante abierta. Sí, ella era muy genial al respecto. Ella dijo, bien, si el Islam es lo que realmente crees y está en tu corazón, ¿quién soy yo? Y algunas personas de mi antiguo trabajo fueron realmente agresivas. Recibí más de 2000 amenazas de muerte de gente que solía apoyarme, de gente que me votó. La gente dijo las cosas más horribles. Violaremos a tu mujer, te dispararemos, sabemos a dónde envías a tus hijos a la escuela, ese tipo de cosas. Y la mayoría de esto, por supuesto, fueron tonterías, porque son solo locos escribiendo cosas en un ordenador. Esa fue una época muy agitada. Y tuve que contarlo en mi trabajo, por supuesto, que era esta organización cristiana. Y su líder de la manada, por decirlo de alguna manera, dijo, no puedo creerlo. Y él dijo, bueno, me di cuenta de este cambio cuando hablabas de ciertos temas en la radio. Eras un poco más suave, ya no tan duro, pero ¿convertirte en musulmán? Y después de decir sí, me hice musulmán, dijo que no pudo dormir por ello durante 2 días. No podía aceptarlo. Era tan extraño. Pero lo más difícil para mí fue decirle a mi abuelo, porque mi abuelo se estaba muriendo y tenía 93, 94 años y estaba en su lecho de muerte en casa. Tenía que contárselo. Mi madre me dijo, tienes que decirle a tu abuelo. Él era su padre.
Así que le dije, bueno, entonces tienes que venir conmigo como un escudo. Y yo solo dije, bueno, abuelo, me hice musulmán. Y él cerró sus ojos y pensé que había dejado de respirar, porque él era muy viejo y realmente dejó de respirar durante un tiempo. Y luego empezó a respirar de nuevo. Y me miró y dijo, bueno, al menos no te hiciste católico. Así que es muy divertido. Lo último, mi antiguo jefe de la radio dijo, bueno, ¿cómo sabemos que no te vas a convertir en hindú algún día o en otra cosa? Y yo le dije, bueno, yo nunca elegí una religión. Solo una vez. Fue cuando me hice musulmán. Antes de eso no elegí mi religión. Nací en una familia cristiana, fui educado de forma cristiana y estoy muy agradecido de las cosas buenas que me ha traído, pero no fue mi decisión. Y la única vez que tomé una decisión fue convertirme en musulmán. Y fue lo más, como dije, creo que la decisión más importante que tomé. Y fue la decisión más racional que tomé. Nunca antes me había tomado años y años en decidir algo, excepto cuando me convertí en musulmán. Pero ¿cómo te sentiste cuando hiciste tu primer salat? Es por supuesto un momento hermoso, pero también muy extraño, porque como cristiano no estás acostumbrado a rezar así. Rezas con las manos juntas y quizás de rodillas delante de tu cama o algo así. Pero creo que es muy bonito que te postres de verdad, que realmente te postres en lo más profundo por tu Señor. Así que eso es algo muy humilde y hermoso, creo yo. Y eso sí, me hizo sentir muy feliz. ¿Cuáles fueron los 3 mayores retos a los que te enfrentaste cuando te convertiste al Islam? Bueno, convertirme en musulmán, por supuesto, fue un gran reto, porque tuve que contárselo a la familia y al mundo, y eso fue un gran reto. El pensar en lo difícil que sería convertirse en musulmán, porque especialmente como cristiano protestante, no hay tantas cosas que tienes que hacer en un sentido religioso. Como musulmán, en términos de práctica, es obligatorio rezar 5 veces al día. Se requiere comer en cierta manera. Se requiere pensar en cierta manera. Hay que ser mejor, en cierto modo, en cada momento, debido a la relación con tu Creador. Y rezar 5 veces al día, en cierto modo, es un recordatorio constante del Creador. Así que eso te hace mucho más consciente del hecho de que tienes un Señor. Y a diferencia del cristianismo, así es como yo lo experimenté. Y me dije a mí mismo, wow, rezar 5 veces diarias, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, tengo que hacer. Así que eso fue difícil en mi mente, pero después de hacerme musulmán, no fue difícil en absoluto. ¿Estás educando a tus hijos como musulmanes? Lo intentas, por supuesto, pero sé que cuando verdaderamente crías como musulmán es un trabajo muy difícil, especialmente en estos tiempos. Por supuesto, cuando me casé no era musulmán. Te comprometes en cierto modo a educar a tus hijos como cristianos. Así que al hacerme musulmán, no crié más a mis hijos como cristianos, por supuesto. Si los niños tienen preguntas sobre el cristianismo, le preguntan a mi esposa y obtienen respuestas cristianas. Y si vienen a mí, obtienen respuestas islámicas. Pero la mayoría de las veces ella dice, pregunta a tu padre. Y mi mujer cocina halal para todos. Eso es muy dulce. Ella dice, bueno, no voy a cocinar 5 comidas. Todos comen lo mismo. ¿Quieres halal? Todo el mundo come halal. Así que en cierto modo es como un proceso orgánico. ¿Cuál fue la más dura y la más lamentable expresión que usaste para referirte al Islam? Creo que el Islam es una mentira, porque eso es algo que yo solía decir. El Islam es una mentira y el Corán es veneno. Pero cuando decía que el Islam es una mentira, me refería a toda la religión y a todo lo que viene con ella. Eso es como el nivel más alto de Jahiliya, en cierto modo. Sí, es algo que lamento porque era como un paraguas y todo lo demás estaba bajo este concepto de el Islam es una mentira. Ese era el núcleo del pensamiento. Y por supuesto me culpo a mí mismo y sé que hay mucha gente allá afuera, musulmanes no practicantes, que hacen lo mismo. Y en cierto modo lo entiendo porque en un sentido político y en un sentido social, cultural, todo lo que se dice y se hace sigue allí. A veces oigo argumentos de la gente de mi antiguo partido que en cierto modo ofendí. Sí, eso es algo que me molesta y es una de las razones que fundamos una organización llamada IXC, Centro de Experiencia Islámica. Y vamos a las escuelas, primaria, secundaria, colegios, universidades, también a departamentos del gobierno, otras organizaciones sociales, iglesias, para eliminar ideas erróneas sobre el Islam, para compartir el mensaje, para mostrar el Islam en sus verdaderos colores. Y lo hacemos mediante realidad virtual, con las gafas, así que también es una experiencia muy divertida. Y de alguna manera intentar borrar las cosas que he dicho y he hecho en el pasado. ¿Cómo debe investigar la gente sobre el Islam? ¿Aconseja simplemente buscar en Google? No, desde luego no aconsejo Google. Es lo último que aconsejaría. Diría que apagues el ordenador. No, creo que es muy importante que la gente lea libros de verdad, con páginas y esas cosas. Recomendaría Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, su vida basada en las fuentes más antiguas de Martin Links, el libro del que hablé antes. Es un libro verde.
Y creo que es muy importante para la gente que no solo se sumerjan en el Corán, porque es un libro muy complejo. Y si no tienes a nadie que pueda enseñarte sobre lo que estás leyendo, ya que la mayoría de la gente que no sabe nada sobre el Islam no hablan árabe fluido, es gente que no habla árabe clásico. Así que estarás leyendo una interpretación del Corán o una traducción y la mayoría de las veces eso no es lo real. Así que yo aconsejaría a la gente que estudien la Sirá, estudien el carácter y la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque eso es lo que nos enseña también la tradición. Su vida era el Corán. En cierto modo, él era el Corán viviente. Estudien su Sunnah y creo que esa es la mejor manera de descubrir el Islam. ¿Qué le gustaría decir como comentario final? Me sentí mucho más feliz después de hacerme musulmán, así que me gustaría invitar a todo el mundo a hacerse musulmán, simplemente porque trae paz a tu alma y paz a tu corazón. Es la verdad, resuena en el corazón y en el alma. Al menos, míralo desde una perspectiva islámica. Intenta leer y estudiar la vida del profeta. Intenta comprender en qué creen los musulmanes. No tanto el comportamiento de los musulmanes, porque hay muchos musulmanes que no viven como musulmanes. Incluso yo mismo no siempre vivo como musulmán. Debería y todos deberíamos. Pero deberías mirar al ejemplo de todos los ejemplos. Y ese fue el profeta. Y si estudias su vida, tal vez encuentres orientación que te conduzca a la verdad.